Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Saludo con afecto a nuestro moderador, a José Ignacio. Gracias, José Ignacio. También a nuestros panelistas, a Charles y a José Antonio. También saludo con mucho afecto a nuestros expresidentes nacionales que están aquí, que nos acompañan, a Antonio, a su distinguida esposa, a Bernardo y a su distinguida esposa, que por cierto se les caía la baba cuando estaba hablando José Antonio porque es su hijo, y por supuesto a don Alberto y a su distinguida esposa. Sean ustedes bienvenidas, también al presidente del comité. A todos ustedes muy buenas tardes. Nosotros siempre en Coparmex tenemos ahí un gran reto que hemos visto en México, que es cómo pasar de un estancamiento estabilizador a un desarrollo sostenido para México. ¿Yo le cambio o ustedes le cambian? ¿No? Híjole, ahora sí, no me puedo parar y tampoco puedo ver, entonces espérenme. Bueno, aquí es parte de lo que ya se dijo, la relación histórica que tenemos Coparmex, la OCDE y el BIAC. Tenemos trabajando desde 1994. México, hace 17 años México fue el primer país emergente en ser aceptado en la OCDE. Y creo que fue un paso decisivo porque en ese tiempo la visión de México era pues compararnos con los países más desarrollados en el mundo para fijarnos metas ambiciosas y, como aquí se dijo, gracias, tener una comparación real de cómo estábamos y hacia dónde íbamos. También yo creo que uno de los grandes cambios de mentalidad que se dio en este país es pasar y vernos como un país tercermundista a tratar de vernos como un país de primer mundo. La que sigue, por favor. Para alcanzar el reto del desarrollo sostenido, nosotros en Coparmex decimos que México debe fortalecer su capacidad de respuesta macroeconómica, sobre todo ahorita que enfrentamos riesgos derivados de la incertidumbre económica global y sobre todo de la volatilidad de los mercados internacionales. También debemos aprovechar, como aquí ya se dijo, para remover restricciones para el desarrollo y dar un salto cualitativo y cuantitativo en reducir las desigualdades sociales tan importantes y tan profundas que tenemos en México. Necesitamos una economía que cree cimientos para un desarrollo sostenible basado en el conocimiento, la inversión en educación, infraestructura y desarrollo productivo, como también nos señala la OCDE y el BIAC. Tenemos escenarios internacionales. Hoy el escenario internacional, como todos ustedes saben, es un escenario muy complejo. En el corto plazo tenemos problemas de desaceleración, de riesgos de recesión en muchos países y un margen de maniobra acotado en política fiscal y monetaria. También tenemos crisis de deuda pública acompañado de un gran desempleo que se están dando, sobre todo en los países desarrollados y sobre todo en nuestros principales socios comerciales como es Europa y los Estados Unidos. Y tenemos un tema que es muy complicado que aquí no se ha dicho y estábamos analizando el otro día, los vencimientos que se tienen de deuda. Para el próximo año en los Estados Unidos son más de 140,000 millones de dólares de vencimientos de deuda que no incluyen bonos del Tesoro y otros instrumentos financieros, y en Europa tienen vencimientos por más de 600,000 millones de dólares, sin contar todos los apoyos que están llevándose países como Grecia, España y otros más. En el mediano y largo plazo tenemos una perspectiva tampoco muy halagüeña, tenemos crecimientos débiles, surgen nuevos liderazgos como el BRIC, los 5 países del BRIC que todos conocemos, y también tenemos un problema de envejecimiento demográfico en las potencias económicas, que eso es un problema que lo mencionamos aquí, lo mencionaron antes. Si no tienen jóvenes que trabajen por un futuro de país, va a ser muy difícil darles la vuelta. También tenemos nuevos determinantes de la competitividad y de la creación de riquezas. Se está trasladando a las economías del conocimiento, lo que es inversión más desarrollo tecnológico, y se está profundizando en la globalización.
hay una internacionalización de las empresas y cada vez tenemos más competencia. La que sigue. Aquí tenemos cómo están los crecimientos estimados. México ya redujo su crecimiento, esto era creo que crecimientos hace unos meses que tenía el Fondo Monetario Internacional. Hoy México se está pensando que pueda crecer al 2.5%, en el 2012 cercano al 3.3%, pero aquí lo interesante es que este crecimiento que está generando en México es mucho menor que en el resto del mundo. Por supuesto es mayor que nuestros principales socios comerciales, como son la Comunidad Económica Europea, el G10, que están los 7 países más industrializados, la zona euro, pero por ejemplo y Estados Unidos, pero si nos comparamos con las potencias emergentes, como el BRIC, estamos muy por abajo. El BRIC trae crecimientos estimados cercanos al 6%, los países emergentes mayores también al 6%, China sigue con crecimientos muy por arriba, cerca de los 10% todavía, y Latinoamérica también crece a un ritmo mayor que México. En cuanto a la que sigue, el escenario nacional, aquí tenemos, ¿la que sigue? No, pues esa no era la que sigue. No. Bueno, ahorita, ahí está. Tenemos en el escenario nacional, ¿a qué nos estamos topando? Nos estamos topando con reducción del dinamismo del sector exportador. Como ustedes saben, el 80% de nuestras exportaciones se van a los Estados Unidos, el 67% de nuestro mercado total es con Estados Unidos. La desaceleración de Estados Unidos y el bajo crecimiento y la falta de generación de empleos obviamente van a tener un impacto importante en nuestro sector exportador. Tenemos un mercado débil. No hemos podido hacer las medidas para fortalecer a nuestro mercado, que además Coparmex ha insistido muchísimo en estas medidas. Tenemos, por supuesto, el proceso político del 2012 que nos da cierta vulnerabilidad, porque todo hoy en México ya está enfocado, por desgracia, a lo que va a suceder en el próximo proceso político. Por supuesto, el gran tema que tenemos los mexicanos es el tema de inseguridad y la falta de Estado de Derecho, y como ustedes han visto los escándalos últimos de las finanzas estatales muy presionadas por una gran irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Tenemos muchos casos, pero la realidad es que es un escenario bastante complejo para muchos estados y municipios del país. Y en temas estructurales, pues sobre todo, seguimos, aunque avanzamos al lugar 58 de competitividad, todavía estamos muy por debajo de nuestros socios comerciales. Tenemos un problema de pobreza gravísimo, con más de 50 millones de mexicanos en algún nivel de pobreza. Lo que habíamos comentado, la dependencia sobre todo del mercado de los Estados Unidos, una economía informal cada vez más grande, también la educación con rezagos, lo que habíamos platicado, un Estado de Derecho débil, sobre todo con un nivel de corrupción y de impunidad gravísimos. El nivel de impunidad en este país alcanza cerca de los 98%, prácticas monopólicas públicas y privadas que ya conocemos, y sobre todo un sistema político mexicano muy atorado, un sistema político que no permite llegar a los acuerdos y a las tomas de decisiones que tanto nos hacen falta en nuestro país. Ahora, ¿qué es importante? Aquí lo que tenemos que hacer es crecer a niveles del 7% como mínimo y generar por lo menos el 1,000,000 de empleos que necesitamos los mexicanos, que es de acuerdo a la demanda que se da todos los años. La que sigue, por favor. Aquí hemos visto, es un promedio de los últimos 20 años el crecimiento de México. Ya se comentó cómo nos hemos ido rezagando. México creció en los últimos 20 años al 2.8%, es una de las, junto con Brasil y Paraguay fuimos los más bajos. Sin embargo, en los últimos 10 años, Brasil ha crecido a tasas muy superiores a las mexicanas. México ha crecido cerca del 1.7% en el último 5 años, menores al 2%, y Brasil pues nos ha duplicado el crecimiento.
En el ranking de competitividad, aquí estamos en el lugar 58, hemos mejorado, sin embargo todavía estamos muy por debajo, no nada más de los de Asia y de nuestros principales socios comerciales, sino también de muchos países de Latinoamérica. El mejor rankeado es Chile, que está en el lugar 31, y nosotros estamos en una media pues bastante mediocre. La realidad es que ahí todavía tenemos mucho por hacer. Ahí tenemos un ejemplo de lo que no se debe de hacer, como es Venezuela. Venezuela, de 142 países, ha caído al lugar 124 de competitividad, precisamente por sus políticas que han llevado. Ahora, tenemos aquí una descripción que les quiero platicar más o menos de manera muy breve, cómo está México y cuáles son los pilares de la competitividad con respecto a América Latina. Tenemos, en cuanto al tamaño del mercado, México ocupa el segundo lugar, como sabemos. Brasil ya nos superó por una gran cantidad. Hace 10 años la economía mexicana era 30-40% más grande que Brasil, hoy es precisamente lo contrario, Brasil es mucho más grande que México. En el entorno macroeconómico estamos en el lugar 39, Chile tiene una mucha mejor posición y hay otros países que están mejor que nosotros. En cuanto a la sofisticación de negocios, pues tenemos muchos países por arriba de nosotros, como Brasil, Costa Rica, Chile. En acceso a la tecnología también no estamos en un buen lugar, Panamá y Chile están muy por arriba de nosotros. En cuanto a satisfactores como salud y educación primaria, México está en el lugar 69 con un país como Costa Rica, que es un país pequeño. Educación y superior y capacitación, pues también ocupamos muy por abajo de países latinoamericanos. En cuanto a infraestructura, que caray, se supone que pensamos que este era el sexenio de la infraestructura, traemos cerca del 4% de inversión en el PIB, pues seguimos todavía muy rezagados, estamos en el lugar 66 en este rubro. Luego el desarrollo del mercado financiero en el lugar 83, eficiencia del mercado de bienes en el lugar 84, en innovación, que es una de las cosas que estamos proponiendo nosotros, impulsando de manera muy decidida en la Confederación, estamos en el lugar 63, en el tema de instituciones, del fortalecimiento de nuestras instituciones, estamos en los últimos lugares a nivel mundial, en el lugar 103, y en eficiencia del mercado laboral, que es una de las cuestiones más acusantes y que más nos como ustedes saben, la parte laboral es una parte que Coparmex ha empujado durante muchas décadas, y aquí estamos en el lugar 114. Por sí sola la reforma laboral nos permitiría avanzar más de 30 lugares en este índice, con sola aprobar la reforma laboral que hoy está en el Congreso, la cual los sectores de la producción nos pusimos de acuerdo y la cual negociamos con los partidos, tanto del PRI como del PAN, y al final del camino pues no se decidieron aprobarla, por una cuestión eminentemente política. Nosotros creemos que México está preparado para superar las contingencias internacionales, pero necesitamos de acciones decididas y oportunas. El gran reto, como les decía, es estructural, pasar del estancamiento estabilizador al crecimiento sostenido con estabilidad y prosperidad para todos. Nosotros, como bien dijo nuestro moderador, nosotros tenemos 5 condiciones para la prosperidad de todos los mexicanos, que es educación de calidad, infraestructura que beneficia a los que menos tienen, seguridad física y patrimonial, gobernabilidad democrática y una sola economía, todos dentro de la ley. Ahora, ¿qué hemos venido impulsando en Coparmex? Que esto es bien importante. Este ha sido un trabajo de mucho tiempo, de muchos voluntarios como ustedes, que a través de sus aportaciones y de participación decidida en las comisiones nacionales, hemos venido generando estas propuestas. Y sí quiero compartirlo a los que ya lo saben porque han participado, pero a los que no, Coparmex es el organismo que más propone hoy en México. Es el único organismo que tenemos una agenda con 26 comisiones nacionales que estamos trabajando todos los días a favor y con una visión de México. También somos el único organismo que tiene hoy 4 iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión que se están discutiendo. Entonces, en ese sentido, hemos dividido nuestras propuestas en el corto plazo
y propuestas estructurales que se las voy a comentar de manera muy breve. En cuanto a las medidas contingentes que tienen como fin un blindaje económico y revitalizar el mercado interno, tenemos en cuanto a estímulos con alto potencial de competitividad e inversión, hemos propuesto, como les decía, un tema de educación, una ley de educación que tiene que ver con los estímulos fiscales a la inversión y también un programa para abatir la deserción escolar que se ha dado en los últimos tiempos, sobre todo en media y media superior. El año pasado salieron más de 600 a 650,000 jóvenes de las escuelas media y media superior en el país, que muchos de esos, por desgracia, han ido a engrosar al crimen organizado. Entonces ahí tenemos nosotros una propuesta que tiene que ver con que a tiempo podamos detectar qué están haciendo nuestros jóvenes y dónde están. Entonces es un semáforo que estamos tratando de implementar para que los jóvenes, cuando cambian de actitud, cuando bajan de calificaciones o cuando no asisten al colegio, los podamos detectar y podamos entrar tanto las autoridades del colegio como programas temporales, ya sea de empleo, de apoyos, y podamos solucionar que no deserten de las escuelas. También tenemos una propuesta que acaba de tomar varios partidos políticos, que es sobre medio ambiente. Aquí también estamos pidiendo que haya incentivos fiscales, como existen en muchas otras partes del mundo, para iniciar un camino hacia economía verde, que tiene que ver con transporte limpio, empaque sustentable, impulsar y formalizar mercados de reciclaje, permitiendo retener y trasladar el IVA, y deducciones de uso eficiente del agua y reforestación. También presentamos una propuesta de innovación y desarrollo tecnológico, es para recuperar y mejorar los estímulos que se fueron derogados en el 2009. En ese tiempo, México tenía una ley que promovía la inversión y el desarrollo tecnológico, se canceló. No me pregunten por qué, porque yo no tengo idea cómo un país va a salir adelante si no tenemos educación, y si no una buena educación, y si no tenemos estímulos para la innovación y el desarrollo tecnológico. En ese tiempo, la inversión en el último año, que fue 2008, fue de 40,000 millones de pesos. Por cada peso que ponía el gobierno federal, había 4 pesos de inversión privada. Bueno, pues ahora lo estamos tratando de rescatar y estamos tratando de que además se cumpla con la Constitución, porque hoy la Constitución nos dice que por lo menos debemos de invertir el 1% del PIB y solamente invertimos el 0.4%. También hemos estado trabajando con nuestros amigos de las zonas fronterizas para ver la posibilidad de una zona económica especial libre de aranceles, como existen en muchas otras partes, y podamos potencializar sobre todo la zona fronteriza y recuperar el crecimiento, la generación de empleos, y así de una manera poder abatir los niveles de delincuencia que existen en los estados y zonas fronterizas. En cuanto a la inversión público-privada en infraestructura y sectores estratégicos, pues ahí tenemos también en temas de innovación y desarrollo, estamos trabajando sobre las infraestructuras del conocimiento en centros tecnológicos. Tenemos entre este año y el otro, queremos generar y ya estamos trabajando para hacer 5 centros tecnológicos en el país. Estamos trabajando sobre agencias regionales. Vamos a implementar la primera red a nivel México y por supuesto una de las primeras a nivel internacional, una red de innovación en el país, que va a ser una plataforma de comunicación para vincular al sector del conocimiento con el sector productivo. Ya hicimos las negociaciones con Europa, ya también estamos trabajando con Estados Unidos, estamos trabajando con los demás organismos y se puede generar la primera red en este sentido a nivel internacional de las más importantes. En cuanto a vivienda, estamos tratando de reactivar un sector tan importante, generamos también propuestas que se las hicimos llegar a todos los partidos, al presidente de la República, al gobierno federal en cuanto a la reactivación del sector. Necesitamos nuevas reglas de SOFOMES, bancos de nicho. Ellos los dejaron morir, nunca hubo un rescate para ellos y toda esa parte que se financiaba pues se ha disminuido de manera dramática. También estamos trabajando para certificados de capital para el desarrollo, estamos tratando de que se incorporen
a la demanda hipotecaria, los no afiliados a Coparmex, tenemos 30 o 40 millones de mexicanos que pueden ser susceptibles a una casa, que hoy no, al no estar formalmente en el IMSS o en el Fonavit, pues no pueden acceder. Y de ahí, pues aquí sobre todo nuestro moderador sabe mucho de eso porque él lleva un programa a nivel nacional que se llama Una Sola Economía, todos dentro de la ley, y también estamos viendo que haya un segundo crédito en Infonavit, que es fundamental. En cuanto a energía, pues estamos ahí trabajando con nuestra Comisión de Energía. La Comisión de Energía de Coparmex es una comisión muy importante, están las 30 o 40 empresas más importantes del país y a nivel transnacionales, y hemos generado también una propuesta importante. Y por supuesto otro tema que tiene que ver con infraestructura es la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Esta ley hoy existe en 20 estados de México, tiene 2 años en la Cámara de Diputados parada. Es una ley que por sí sola nos podría generar entre el 1 y 1% de crecimiento del PIB si se aprueba. Esta ley es fundamental para detonar el crecimiento y la inversión y la generación de empleos, y no entendemos por qué, donde los mismos diputados en sus estados tienen aprobada una ley muy parecida, a nivel nacional no la hemos podido transitar. Luego el tema de simplificación, que es otro tema que hemos avanzado muchísimo, lo hemos propuesto a la Secretaría de Hacienda, lo hemos propuesto a la Cámara de Diputados. Hay una probabilidad muy importante de que se dé una simplificación fiscal, sobre todo que tiene que ver con aligerar la carga administrativa y mejorar la liquidez de las empresas y de los que contribuyen. Y aquí estamos sobre todo trabajando sobre un coeficiente o promedio para el cálculo mensual del IETU, y un decreto que evite pagos provisionales en exceso del IETU, entre otros temas. Luego también estamos, la que sigue por favor, agilizando el crédito a las pymes. El tema de las pymes es fundamental. Aquí hemos hecho un balance de lo que era la banca de desarrollo antes. Hace 30 años la banca de desarrollo era una banca que efectivamente prestaba muchísimo dinero, pero tenía un déficit terrible y era muy mal manejada, ¿no? Iban muchos recursos de todos los mexicanos que se perdían precisamente por un mal manejo. Y hoy tenemos una banca de desarrollo muy bien administrada, muy eficiente, pero con muy poco apetito al riesgo y al crédito. Entonces estamos buscando cómo combinar estas dos bancas, estas dos visiones que se tenían, y poder realmente relanzar una banca de desarrollo. En ese sentido generamos varias propuestas muy interesantes. En el tema, por ejemplo, de asignación directas que se pueda dar a los empresarios por diferentes sectores, un fondo para capitalizar de 1,000 millones a los intermediarios financieros no bancarios a 10 años, que se va a regresar a este fondo al gobierno federal, pero permitiría capitalizar a muchísimos intermediarios financieros no bancarios y que pudieran potencializar el crédito. También generamos una propuesta que ha sido muy bien aceptada, que tampoco sabemos por qué no ha volado, que es el expediente único y la calificación inmediata. ¿Qué quiere decir? Hoy tú vas a la banca de desarrollo y todos los bancos que participan y la CIF y otros organismos tienen diferentes requisitos, y puedes cumplir con algunos requisitos de los que te piden, y los otros, para unos sí eres viable y para los otros no. Entonces tú puedes calificar para Nacional Financiera, pero a lo mejor no para CIF, o para la CIF sí, para Nacional no, o para Bancomex sí, para Nafinsa no. Entonces hay una discrecionalidad terrible. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Que haya solo requisitos, que puedas tú cumplir con todo, y después de cumplir con estos requisitos puedas acceder a todos los fondos. Eso detonaría de manera importantísima el crédito. Y otro tema que ha sido fundamental en todo el mundo y en muchos países para apoyar el crédito es el buró. Aquí el buró, por desgracia, ha sido muy mal manejado. Ya me pasé, ya me voy rápido. Ha sido muy mal manejado. Entonces, queremos un buró de crédito universal y obligatorio, pero que sea positivo, que se diga, el buró te diga
lo bueno de las empresas y no necesariamente lo malo. También estamos trabajando para mejorar la ley del primer empleo. Era una ley que se ha hecho dos veces, no ha funcionado porque ha tenido limitaciones muy graves, como limitar el empleo, que las personas que no están registradas en el ISSSTE no puedan acceder, no se incluía el YETU y otros requisitos que estamos destrabando con la Secretaría para que también tenga un impulso. Y bueno, pues trabajando sobre Estado de Derecho y seguridad, estamos proponiendo ya una cruzada nacional que estamos trabajando, estamos proponiendo una figura, un SAR anticorrupción ciudadano que también se ve con buenos ojos y podemos avanzar en eso. Y bueno, pues otros muchos temas. Y luego temas ya mucho más estructurales que hemos venido trabajando sobre educación, Estado de Derecho, gobernabilidad democrática. Aquí importantísimo la reforma política, una reforma que ya se aprobó pero que no nos deja satisfechos. No viene el tema de las reelecciones, que es fundamental para que nos rindan cuentas y para romper ese vínculo tan perverso que tienen nuestros legisladores con el compromiso que tienen con los partidos políticos y con los grupos que los impulsan. Un sistema fiscal, por supuesto, que sea mucho más fácil de pagar, que nos lleve a un solo impuesto, un mercado laboral, pues una reforma laboral que nos dé flexibilidad, que abra oportunidades a muchos millones de mujeres y niños que hoy no las tienen, y jóvenes, por supuesto, perdón, no niños. Y bueno, pues seguir trabajando en temas de energía, de crédito, de política social, de competencia y del sector industrial. Yo aquí lo que me quedo, lo único que les digo es que nosotros en Coparmex estamos convencidos que la única manera de que salga adelante este país es a través de esa participación y esa exigencia ciudadana. Yo estoy convencido que no va a ser a través de los partidos políticos, no va a ser a través de los liderazgos, sino solamente de la voluntad de toda la ciudadanía y de todos ustedes. Muchas gracias por su atención.